Aleluya. Dios te bendiga, hermano o hermana, en esta tarde. Sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad. Es Dios que nos ha reunido en esta tarde. Y por eso le bendecimos. Y por eso hay gratitud y hay agradecimiento. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Toma la palabra del Señor. Y busca en el Nuevo Testamento Evangelio de Jesucristo según San Mateo, en su capítulo 5. Y vamos a leer versículo 11 y versículo 12 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendita es esta palabra. Nosotros la recibimos con mucho amor, porque esta es la revelación de Dios y aquí tenemos los indicativos para poder caminar dentro del reino como caminó la iglesia del primer siglo. La diferencia es que ahora no hay persecución, pero la iglesia del principio fue perseguida. Los apóstoles tuvieron cierta persecución, pero ellos aprendieron a sufrir por el Señor. Ellos sabían que era su rey, que era su Señor, que era su Dios. Y ellos no podían adorar al gran César. No podían decirle, Señor César, porque lo estaban divinizando. Tenían esa situación. Aún los mismos hebreos también se opusieron a la iglesia del primer siglo porque oyeron a Pablo que debería de circuncidarse el corazón y la circuncisión hebrea ya no la tomaban en cuenta. Entonces decían, ¿qué es esto nuevo? Esto va en contra de nosotros. Pero era la revelación de la nueva dispensación. Y así se inició la iglesia. Hubo gran oposición, como la tenemos en este siglo. Hay muchas sectas religiosas. Hay muchos que se oponen a la verdad del Evangelio. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos maestros que están hablando palabras fuera del contexto divino. Hablan tipo discurso, mensajes subliminales. Y ellos quieren controlar. Ellos quieren decir. Ellos quieren atraer, pero es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Es nuestro llamado, no es nuestra condición. Y es importante que nosotros, los ministros de Dios, como pueblo, estemos unidos y convenidos en un solo sentir, en una sola palabra, en un solo nombre, prestos, atentos, vigilantes, para poder caminar dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se pone un poco difícil y aún tenso para el cristiano que no está aprendiendo a caminar dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tomo de esta manera porque cuando nosotros entramos en un llamamiento de parte de Dios dentro de la elección y la predestinación, nosotros venimos a ser luz, a ser hijos de Dios y aprendemos a caminar dentro del orden divino. Aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Y este es el Evangelio de Jesucristo. No es palabrerío, no es religión. Es Jesús en nuestra vida. Y esta es la importancia del Evangelio. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar posición de acuerdo al llamamiento que hemos tenido. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, aprendió a sufrir por el Señor. Los viajes del apóstol
Todos conocemos, porque está escrito en el libro de los Hechos. Sabemos cómo sufrió este hombre, pero fue un hombre fuerte, un hombre definido, un hombre entregado, un hombre que tenía dependencia de Dios. Esta pequeña tribulación, decía el apóstol, tiene peso de gloria. Había identificado exactamente su llamamiento y el esfuerzo, el sacrificio que debería de tener para agradar a aquel que lo había llamado. Como dije al principio, nosotros ahora no estamos dentro de una persecución literal, pero sí tenemos luchas internas en nuestros hogares, oposición, acechanza. Los demonios quieren acechar o están acechando. Pretenden engañar al creyente. Y vamos a asegurarnos que sí, nosotros vamos a aprender a sufrir por el Evangelio. Vamos a aprender a sufrir por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sacrificio? Tiene peso de gloria también, porque vamos a la vida eterna. Tenemos un llamamiento. Y nuestro sacrificio es leve para servirle al Señor. Únicamente ponerlo de rodillas. Únicamente decirle, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero servirte. Señor, mira mi situación, mira mi problema. Es bien sencillo. Ahora el sacrificio, el esfuerzo, no sé yo, es llegar a la iglesia. Tener que caminar a la iglesia. Si lo queremos tomar como un esfuerzo, como un sacrificio. Pero dentro de nuestro llamamiento debe de estar dentro de nuestra formación. Nosotros debemos de acudir a nuestra congregación. Debemos de tener un comportamiento de acuerdo a la posición que el Señor nos da dentro de su gloria. Somos santos elegidos de Dios, pero hay que conocer los principios divinos. Si nosotros no estamos enterados qué dice Dios en su palabra, pues ignoramos palabra de Dios. Ignoramos qué dice Dios, qué dijo Jesús. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuánto vamos a hacer nosotros por Jesús? ¿Cuánta dependencia debemos de tener de Jesús? ¿Cuánto amor vamos a tener a Jesús? Si nosotros nos detenemos a vernos dentro de nuestro llamamiento y dentro del esfuerzo que debemos de hacer de llegar a nuestra iglesia, vaya. Y si queremos ponerle también a arrodillarnos, si es que sentimos todavía un poquito fuerte arrodillarnos, no hemos aprendido. Pero todo esto son cosas sencillas, cosas leves, las podemos hacer. No hay ningún costo, no hay ningún sacrificio. Decirle, Señor, aquí estoy. Levantar las manos, decirle, heme aquí, Señor. Padre, te amo. ¿Qué sacrificio es ese? Pero en vez de nosotros lo vemos de esa manera, ay, que el evangelio es duro a usted. ¿Qué duro va a ser? Es que el evangelio cuesta. Es que a mí me cuesta. Sí, le cuesta porque no ha aprendido a caminar con su Señor. Le cuesta porque no es accesible a esta palabra. Pero cuando nosotros aprendemos a convivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces nosotros tomamos posición y empezamos a prepararnos para caminar dentro del reino. Y este es el tema del mensaje, preparándome para tiempos difíciles. Vamos a prepararnos para los tiempos difíciles que vienen. Hay que preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero nosotros, en nuestra generación, debemos de prepararnos. Mira, hay levantamientos espirituales y a veces el pueblo no se da por enterado. A veces en el lugar no se dan por enterados. Hay mucha acechanza, no se da por enterado que es Satanás quien está procurando llevarlo hacia atrás, hacerlo retroceder. Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando
a quien devorar. Y a muchos está devorando porque se consuelan a sí mismos y tienen principios religiosos. Así voy a mi iglesia. A la vuelta está mi iglesia y se va a dormir. De repente por ahí una iglesia y unas 4, 5, 6 cuadras, una iglesia alegre, una iglesia pentecostés, una iglesia donde se marcan los dones espirituales, donde hay liberación y sanidad divina. No, pero yo voy aquí a la par. No quiere caminar. Ahí se va a dormir, ahí se entretiene, ahí se consuela. Y por eso es que a veces no hay un crecimiento espiritual, personal y a nivel de familia. Nosotros vamos a acostumbrar a oír palabras santas de Dios, a oír revelación, a oír qué dice Dios de mi vida, qué dice Dios que yo debo de hacer o que debo de hacer. Vienen tiempos peligrosos. Por eso nosotros vamos a procurar, hermano, prepararnos. Vamos a procurar entrar esta palabra, tener esa instrucción, tener ese conocimiento. Cuando viene el problema, no haya que hacer miembro. Cuando viene aquella situación económica, no haya que hacer. Cuando viene la acechanza, no haya que hacer la familia. No haya que hacer los esposos. Se turban. Y definen ya no ir a la iglesia. Y se quedaron y Satanás los arrastró. Se los llevó al mundo. Por eso es necesario que nosotros estemos alertas, siempre alertas y constantes, perseverando, buscando al Señor, buscando en nuestra iglesia. Hay que buscar una iglesia donde de veras oigamos de la alerta, no que nos consuelen y que nos digan a cada rato que vamos para el cielo. Ya lo sabemos, vamos para el cielo. Ya lo sabemos que Dios es grande. Hay que buscar la revelación, donde haya un siervo que hable la verdad, que dé el alerta, que enseñe exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestros días, porque hay días muy malos. Yo quiero dar un versículo. Efesios, busca, Efesios, en su capítulo 5, Efesios 5, versículo 15 y 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Esto significa entender qué es lo que quiere Dios de mi vida, qué es lo que quiere Dios de mí. Nosotros sabemos que queremos muchas cosas de Dios, pero no aplicamos, porque no estamos viviendo esa palabra. Y la gente generalmente se congrega en sus iglesias creyendo que es la mejor, creyendo que es la más grande, creyendo que ahí está su bendición. Y sí, las iglesias son bendecidas, y hay iglesias grandes. Y nadie puede decir, yo soy la mejor, ni nadie puede decir, yo tengo la verdad en exclusiva. Vamos a buscar nosotros la verdad en la palabra. Y cuando la encontremos, vamos a ubicarnos y luego vamos a decirle: Señor, por favor, yo quiero participar en esto. Yo quiero convivir esa palabra. Yo quiero tener buenos días. Yo quiero tener periodos buenos. Yo quiero ser feliz. Yo quiero caminar contigo. Pero en veces los días malos pasan desapercibidos. Le echan la culpa al esposo. Es que vos tenés la culpa, mi amor. Es que ya no vas a la iglesia. Es que en veces a la esposa. Es que tú, mi amor, tienes la culpa porque mira, no me atiendes bien y por eso me voy con mis amigos. Son excusas malas. En vez de los hijos también. Es que, bueno, aquí no me quieren. Y se va con los amigos. Y de repente hay ciertas verdades. Pero hermanos, nosotros vamos a consolarnos
en Cristo Jesús. Y vamos a consolar en el nombre de Cristo Jesús a los nuestros. Y nos vamos a consolar en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y vamos a avivar, a buscar ese avivamiento. Avivar internamente esa unción que tenemos. Tú tienes que avivar lo interno. Porque lo interno es lo que va para afuera. Hemos dicho que el Espíritu Santo está en el corazón, según Efesios 4:6. El Espíritu Santo está en el corazón de la persona. Y luego el Espíritu Santo empieza a actuar internamente, y luego va para el exterior, y es vivir en espíritu. Pero cuando nosotros no entendemos ni siquiera dónde está el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, ni qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior, pues nosotros sabemos que vamos para el cielo, que tenemos una iglesia, pero en lo personal todavía no hemos entendido qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo en mí? ¿Qué dice la Biblia de Jesús en mi vida? ¿Qué dice la Biblia de Dios en mi vida? Pues la palabra dice que si nosotros amamos la palabra, dice la Biblia, vendremos, dice, a ti y haremos morada en ti. Vamos a ver, Juan 14:23. Vamos a ver si estoy bien en ese versículo, porque ya lo mencioné. San Juan respondió a Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué dice vendremos? No está hablando en términos singular, sino en plural. Vendremos a hacer morada en él. Pero cuando el creyente no ha entendido todavía su posición, qué pasa en su vida, qué sucede en las áreas espirituales, eso lo ve imposible. ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo a mí tan pecador que soy? Y todavía se pone por pecador. Un hermano me decía, ¿será posible, hermano, que va a venir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a mi vida tan pecador que soy? El único que no pecó y justo es Jesús. Sí, estaba en lo correcto, en la segunda parte, pero en la primera, dice la Biblia, cuando nosotros somos bautizados, viene el Espíritu Santo hacia nuestro interior, bautizados por el Espíritu Santo. Y si nosotros amamos a Jesús, amamos la palabra, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nuestra vida. Los tres son uno, pero cuando lo vemos por separado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, entonces puse el versículo para que lo entendamos. Los misterios, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, pero a veces nosotros nos miramos tan pequeños, nos hacemos la diferencia a nosotros mismos y nos despreciamos. ¿Cómo será usted que en mi vida va a pasar eso? Si Dios está diciendo que somos santos. Dios está diciendo que somos santos. Somos santos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Vaya, cuando somos hijos de Dios, tenemos linaje de Dios. Tenemos linaje de Dios. Pero este veces no se distingue en las iglesias. Todo el mundo dice que es hijo de Dios. No voy a mencionar nombres de sectas, pero todos dicen que son hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios son los que han venido al Evangelio de Jesucristo. Los que son bautizados por el Espíritu Santo reciben las unciones o reciben el Espíritu Santo. San Juan 1, versículo 11-13 dice a los suyos, vino, mas los suyos no me recibieron. Pero aquellos que me recibieron, les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios, no de varón ni de sangre, sino de Espíritu. Léalo, ahí búsquelo, ya se lo literalmente. Entonces Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios en el Evangelio. Romanos su capítulo 8, vamos a ver 15-16, dice el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Chequeé la palabra también, porque voy sobre palabra. Entonces, hermanos, estas son las diferencias del Evangelio de Jesucristo. Somos hijos por excelencia y tomamos linaje de Dios por el Espíritu Santo. Entonces somos diferentes a los de afuera. Y esta es la diferencia del Evangelio de Jesucristo. No somos iguales a los que éramos antes, ni somos iguales a aquellos que están en el mundo porque están en pecado y están haciendo lo que se les antojan. Van con los brujos, los hechiceros, con los espiritistas, la cartomancia, hacen de todo. Nosotros ya no lo hacemos. Somos hijos de luz y somos luz en Cristo Jesús. Entonces estas son las diferencias que los ministros debemos de hacerle ver al pueblo para que se interese. Y luego la persona que va oyendo estos misterios se va apartando para Dios. Sabe la importancia que él tiene para Dios.
Y de esta manera nosotros tenemos esa calificación. Nosotros tenemos de parte de Dios que nos mira tal como Él lo ha escrito. La Biblia tiene 2000 años que se escribió. Y se escribió en 5000 años. De la época de Cristo a nuestra época pasaron 2000 años. Que la palabra fue escrita y la tenemos. Entonces tenemos el consejo anticipado de Dios. Esto es bien importante. Cuando leemos la Biblia tenemos el consejo de Dios. Y hay que atenderlo y hay que creerle. Porque Dios es el que ha escrito esta Biblia. No ha venido por voluntad humana, sino ha sido revelada por los santos hombres de Dios, por el Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que nosotros necesitamos conocer para estar preparados para los días malos. Vamos a procurar, hermano, prepararnos para resistir. Vamos a resistir todo embate. Vamos a resistir toda acechanza. Vamos a pelear. Hay una guerra espiritual. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es en contra de carne y sangre, sino en contra de principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes de maldad. No es el pleito entre nosotros. Es en contra de Satanás y sus demonios. Pero en veces muchos cristianos en diferentes iglesias dicen, ¿cómo hablan de demonios? Porque no hablan de Cristo. Pues Cristo es nuestro Rey, es nuestro Señor y es nuestro Dios. Pero el enemigo número 1 del creyente es Satanás y sus demonios. Bueno, yo hablo de esta manera. Conozco esta área. Yo he escrito un libro de liberación. Conozco todos estos movimientos, estos géneros de demonios. Pero la gente dice, da miedo. Es necesario que nosotros aprendamos a resistir. ¿A quién? Al diablo, a las tentaciones, a las acechanzas, a la concupiscencia, al adulterio, la fornicación, etc. Eso es lo que mueve Satanás. De ahí hemos salido. Entonces ahora el Señor nos está preparando para procurar, hermano, resistir en el día malo. Y hay un consejo. Yo quiero dar allí Filipenses. Busca Filipenses. Vamos a ver Filipenses, su capítulo 1, versículo 28, dice, y en nada intimidados, dice, por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. De nada os intimidéis. Pero más sin embargo, la gente cristiana, me estoy refiriendo y a diversas iglesias y en todo el mundo, no están peleando la batalla, se están acobardando porque no pueden decir, Señor, en tu nombre reprendo, Señor, en tu nombre, mira, en tu nombre, no pueden, porque no conocen y no tienen la autoridad. Pero el pueblo debe tener la autoridad de decir, en el nombre de Cristo Jesús, echo fuera este espíritu de enfermedad de mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, echo fuera este espíritu inmundo que quiera controlar mi hogar, fuera espíritu inmundo. Estas son las revelaciones. Y esta es la posición que debe tener el pueblo de Dios. Y esta es la autoridad que debe de tener. En vez de decir, ay, los demonios se ponen en alerta, se asustan. Si en contra de ellos peleamos, porque se nos ha sacado de allí, de esas potestades. Antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz. Y aquí es donde nosotros, hermanos, vamos a procurar glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Muy bien, entonces estamos leyendo ahí el versículo 28. Dice, en nada intimidados, dice, por los que se oponen. No vamos nosotros a estar con temores. Hay gente que se asusta con su misma sombra. Se asusta con su misma sombra. Y que va a salir por ahí afuerita ya en la noche, ¿va? Que va a salir, no puede. No puede salir porque le tiene miedo a la oscuridad. Pero nosotros, hermanos, vamos a procurar salir de esos temores. Y vamos a aprender a tomar esa autoridad en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos autoridad en nuestra vida, sí podemos. Pero cuando dejamos que otros tomen autoridad en nuestra vida, ahí somos perdedores.
El hombre y la mujer tienen los mismos derechos espirituales y aún seculares según las leyes. Pero unidos y convenidos formamos la unidad del Espíritu. Por ejemplo, si hablamos del pacto, ya no son dos, sino uno. Entonces por ahí viene el orden. Por ahí viene, hermano, lo que nosotros vamos a conocer. Bueno, yo dije que la iglesia del primer siglo, mire, sufrió. Hubo mucha indiferencia, hubo mucha oposición, hubo levantamiento, hubo división, hubo falsedad, hubo de todo. Se levantaron en contra del pueblo, pero permanece. Hace 2000 años todavía tiene vida la iglesia de Jesucristo. Y qué bendición que nosotros estamos dentro de este llamado. Estamos formando su cuerpo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición que nosotros estemos dentro del Evangelio y que tengamos un lugar donde nos congregamos, en donde nosotros nos estamos preparando, donde nos bendecimos, donde aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Decía el domingo pasado, la segunda casa. En nuestra casa terrenal donde está la familia. La segunda casa es la iglesia. Yo siempre digo, esta es tu casa. Esta es tu casa. Y la tercera casa, el tercer cielo. El tercer cielo. El reino de Dios. Allá va a ser el final nuestro. Entonces tenemos 3 espacios. Cuidemos este espacio, que es la iglesia. Cuidemos nuestra iglesia. Cuidémonos a nosotros mismos. Abriguémonos. Hay que bendecirnos. Dice la Biblia que hay que exhortarnos unos a los otros. Y es necesario que nosotros nos cuidemos unos a los otros. Primera de Pedro 4:16, yo quiero ver este versículo. Primera Pedro, su capítulo 4, versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú estás por ahí sufriendo un poquito en tu vida, tenés ahí una situación, no te avergüences. No te avergüences. ¿Qué va a decir el vecino? Oh, ve el creyente, ve el que va a la iglesia, la situación que tiene. No te avergüences. Por eso, prepárate para resistir. Prepárate para salir adelante. Prepárate para buscar las bendiciones. Prepárate para llenar esos vacíos. Prepárate, hermano, para dar testimonio y honra a Jesús de Nazaret y que te vean diferente. Pero en veces cuando viene la situación, viene el problema, como que desmayamos. Avergonzado, pastor, hermano, solo mira al vecino. Y a veces se esconde. ¿Cómo va a ser eso? Si nosotros no estamos en pecado, sino que hay una situación económica, que el vecino es bien comido, bien alegre, su carro y todo, y hasta su volumen, hasta todo dar de su equipo. Y el cristiano por ahí pasa, hasta con temor. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros vamos a erguir nuestro cuello. Nosotros vamos a sentirnos con esa fuerza espiritual. Si ahí tienen, allí hacen, pues yo también voy a tener y voy a hacer, pero dentro de las honras de Dios y dentro del orden de Dios y dentro de la bendición de Dios. Esto es exactamente lo que está diciendo Dios, que no nos avergoncemos de nada, sino que aprendamos a vivir una vida dentro del Evangelio conforme a Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Pero en vez de nosotros, hermanos, como que no hemos entendido exactamente lo que ya recibimos, lo que estamos recibiendo y lo que podemos recibir. Porque no hay una planificación. El cristiano vive hacia el día, así como le resulta. No, esto no. Esto debe ser diferente. El cristiano debe de aprender a caminar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, fuerte en su iglesia, buscando privilegios, buscándole servirle a Dios, siempre diciendo, Señor, heme aquí, Señor, mira, aquí estoy. Y debe, como dije, cuidar al hermano, cuidar la iglesia. Ahora en el hogar lo que se debe de cuidar,
se debe de cuidar lo que dije son las acechanzas, la parte económica, el problema, la situación, la enfermedad, y se debe de aprender, hermano, a controlar los gastos. Esta es parte de sabiduría. Si nosotros aprendemos a controlar los gastos en la familia, podemos ahorrar, pero si no, no podemos hacerlo. Y en veces nosotros como que no hemos aprendido, pero esto es sencillo, esto es fácil. Solo decir yo, bueno, voy a ahorrar esto, mujer, tú vas a ahorrar esto, mis hijos van a ahorrar esto. O sea que vamos a medir un poco mejor la situación. Vamos a ver 6 meses. ¿Cuánto ahorramos en 6 meses? Yo le garantizo que usted va a tener ahorrado en esos 6 meses algo. ¿Está preparando usted la economía para otros 6 meses? A veces no lo hacemos. A veces vamos así que al día, comemos más de lo que debemos de comer, paseamos más de lo que no debemos de pasear, vamos por ahí a gastar a los restaurantes. Está bueno, hay que salir a pasear, a McDonald's. Pero hermano, a veces se le va la mano al cliente. Y cuando siente ya a fin de meses tiene un problemón, ir a prestar al vecino. Eso no se debe de hacer. Porque se está vituperiando el nombre de Cristo. Oiga esto, ahí sí no. Ahí sí no. Como dije al principio, si uno pasa ahí, porque uno está en la economía, si sabe que uno está ahí y ellos se están comiendo bien, no nos avergoncemos. Si no planifiquemos, hagamos esto que estoy hablando ahorita. Vamos a ahorrar. Y vamos nosotros a honrar el nombre de Dios. Y de ahí, hermano, el Señor nos va a bendecir en gran manera. Pero es necesario que nosotros estemos preparados para los tiempos difíciles. Hay días difíciles, semanas difíciles, meses difíciles y años difíciles. Hay gente, hogares que han pasado un año bien difícil. Un mensaje que di un fin de año, yo dije, usted tiene que arrodillarse, tiene que orarle a Dios, tiene que reunir a su familia y tiene que hacer un balance. ¿Cuánto gastó aquí? ¿Cuánto gastó allá? ¿Cuánto gastó allá? Haga un balance. Y va a ver, usted faltó, quedaron deudas, no logró porque usted no quiso. Tenemos la bendición de Dios. Yo siempre digo, cuando hablo de bendición, que estuve hablando los 2 domingos anteriores, no estoy hablando del cheque. Ese ahí está, ese es mi trabajo. Para tener ese trabajo de cheque, yo ya oré. Hablo de lo sobrenatural. ¿Cómo nosotros vamos a ser bendecidos fuera del cheque? Porque este es el plan. Y esto es lo que debemos de encontrar en el Evangelio de Jesucristo. Pero si mi mirada está en el cheque, pues ahí estoy, ahí voy, y como puedo, ahí tengo, y ahí voy, y como que yo no avanzo. Y como que no puedo, y siempre la dificultad. Salgamos de ahí y van a ver, sí podemos. Nosotros podemos superarnos, podemos cambiar las metas, podemos cambiar nuestra forma de vida, que es lo primero. Si lo hacemos de esta manera, ahí vamos. Yo dije, Efesios 6:12, va de que Satanás nos acecha. También 2 Corintios, su capítulo 2, versículo 11. Dice 2 Corintios 2:11 que vamos a tener cuidado de las maquinaciones de Satanás. Él maquina, él está viendo cómo nos va a afectar, cómo nos va a poner lazo, cómo nos va a poner trampa. Y eso debe estar bien claro para que nosotros siempre andemos alertas. El día lo vamos a pasar creyendo que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, que nosotros estamos bajo el cuidado de Dios, que Él guarda mi salida y guarda mi entrada, que Dios dice que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Pero también debo saber, según este versículo, lo voy a leer, lo voy a leer, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está el consejo en la palabra. Ahora nosotros vamos a estar, hermano, en esto, creyendo en Cristo Jesús. Tomando los 2 versículos que tomé anteriormente, Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. El ángel de Jehová acampa
a nuestro alrededor. Sí confiamos, pero también vamos a saber entender que Satanás está queriendo acechar, está queriendo engañarnos. Y no vamos a ignorar eso, porque se dice, no hay que ignorar, no se debe de ignorar cuáles son los movimientos satánicos, demoníacos, por cobertura, por posición o por enlace, qué sé yo, que ha hecho el enemigo ahí en esa familia, en esa persona. Nosotros vamos a asegurarnos que de acuerdo a las Sagradas Escrituras estamos conociendo a este género para que no nos engañe, porque oye, el 90%, 85 y 90% de las iglesias en todo el mundo son engañadas por Satanás. Es mínimo el pueblo de Dios que no está engañado, que está recibiendo sus bendiciones y va caminando, va dando testimonio. Y hablo de esta manera, ¿por qué? Porque también he enseñado que el creyente debe de pedir su bendición y debe de aprender a cuidarla. Cuesta más mantener una bendición que pedirla. Mira, si yo voy a poner en mi negocio, tal vez para yo conseguir, me prestaron, que se mis ahorros, puse mi negocio, pero si no lo cuido, parte de mí no tengo nada. Y con nosotros, hermano, es Satanás el que nos quiere arruinar, nos quiere poner en desventaja. Entonces nosotros vamos a estar siempre atentos, viendo a Jesús, porque Él vamos a ver, viendo a Jesús en nuestra vida, viéndonos dentro de su gloria, viéndonos de nuestro llamamiento, viéndonos dentro del aprendizaje que tenemos, de la sabiduría, del conocimiento bíblico. Entonces ahí sí podemos, nosotros nos podemos pesar a sí mismos. Yo sé cómo vivo, tú sabes cómo vives personalmente, tus actos a diario, a semana, a mes y al año. Entonces nosotros, hermanos, sabemos cómo estamos delante de Dios. Y si nosotros, hermano, decimos, bueno, voy a analizarme, probado, dice la Biblia. Voy a probarme cómo estoy delante de Dios. Si estoy bien, regular, mal, de ahí va a depender mi justificación. Pero hay muchos cristianos que se justifican. Ah, no, yo voy a la iglesia, mire, yo voy hasta allá, hasta la carretera de Salvador. Y mire, voy hasta allá, y mira lo grande. Mira lo grande, pero en hechos. Pero lo grande en su vida, no lo mira. Y aún ponen escudo. Ah, no, hermano, es que yo estoy haciendo, mire, yo voy, yo hago esto, mire, pero en sus actos no hay evidencia de lo que está diciendo. No hay oración, no hay ayuno, no hay palabras, no hay, faltan muchas cosas ahí. Entonces, hermano, esto le contrapesa a las bendiciones que está pidiendo. Que muchos piden y no saben pedir. Santiago, siempre yo lo menciono, pedís y pedís mal, para nuestros gustos y placeres. Pero cuando nosotros pedimos para honra de Dios en nuestra vida, oiga, ahí sí. Yo voy a honrar en mi vida, voy a honrar a mi esposa, voy a honrar a mis hijos, o sea que voy a honrar a mi hogar. Yo estoy pidiendo para honrar su nombre, para testimonio, para que cuando yo salgo con mi familia, el vecino, ah, qué elegante, los hermanos antes, mire cómo peleaban, cómo andaban, mire el Señor que vuelve, mire ahora, hasta de corbata va a la iglesia. Esa es una gran bendición, un gran testimonio. Pero a veces el creyente sí quiere seguir arruinado, arruina su vida. Yo decía en ese mensaje, si tú saliste en deuda, es que no hiciste bien las cosas para con Dios. Pero si tienes ganancia, tú lo hiciste bien para Dios y Dios te ha bendecido. Ah, hermano, pero si yo no tengo dinero en el banco, no tengo una cuenta en el banco, porque a veces van a los extremos también. Y esa es malicia o es de ignorancia. En el año 365 días, en mi hogar yo agregué una plasma. Agregué un michinero, un micamastrón, vaya, que no sé, que se llama lo que hicimos en el año. Ya 3 artículos en nuestro hogar. Esa es una bendición. Si sumamos, esto vale 3,000, esto vale 2,000, 5,000, esto vale 1,000, 7,000, qué sé yo. Y otras cosas ahí que hay. Entonces, sí hemos sido bendecidos. Pero a veces nosotros no meditamos porque somos faltos de entendimiento. Ay, usted no me bendició. Mire, fíjese que mi tío, mire ese ni cristiano ese, mire, compró un su lote. 2 usted puede tener, pero si estuviera como Dios quiere que esté, porque nosotros somos mejores, que tenemos las ventajas. El que está en el mundo no conoce a Dios.
Nosotros sí conocemos a Dios, lo conocemos. Y debemos de pedir conforme a su voluntad. Pero a veces no pedimos conforme a su voluntad. Y cada quien debe de pedir conforme su vida, su llamamiento y su posición. Porque si es de esperar, usted va a esperar. Tiene que esperar. Es posible que en ese año alcanzó usted, como mencioné, varias cosas en su hogar. Pero tiene algo especial que todavía no lo tiene. Sigue orando. Y si va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pues Dios se lo va a dar porque usted está orando. Porque hay cosas de precio, hay cosas de valores, hay cosas para un cargo del año. Si eso no va a bajar así, va de tan así. Eso hay que pedirlo. Según el valor o según la posición o según lo que nosotros queremos, así es la dedicación a la oración. Y en veces hay cosas que hay que esperar por años. Hay que esperar por años. Y si Dios no lo da, bueno, uno muere creyendo que Dios lo dio. Ahí como dicen, ahí me voy al entendimiento de que sí honramos a Dios. Pero en veces estamos pidiendo cosas pequeñas y sencillas y de poco valor y no las recibimos en 6 meses, ya no oramos. No, usted yo me voy de la iglesia. Esa iglesia no es bendecida a usted. Mira, ahí no hice nada, 5 meses. Otros dicen estuve 1 año. Me voy para otra iglesia, lo mismo. Pero el problema somos nosotros. Ahora, cuando encontramos una iglesia que nos estamos oyendo, las verdades que ya no me las dijeron, entonces hay que poner el corazón en alerta para regresar a esa iglesia y para empezar a indagar de esa iglesia y para empezar a decirle, Señor, ¿será que ahí donde me llevaste en esta tarde y será mi iglesia? La respuesta se le da a Dios. Debemos de ser sabios, porque a todos nos toca eso. A mí me tocó estar en 3 iglesias. La tercera iglesia fue la que Dios me dijo, ahí está, y ahí fue donde Dios me levantó. Pero uno hay que ser sabio, porque en vez de uno quiere estar donde está el tío, donde está el abuelo, donde está el otro. Yo voy a estar donde Dios quiere que yo esté y mi familia. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Y así el Señor me ubicó con mi esposa y mis hijos. 32 años de seguir a Dios y de predicarle a Dios son suficientes para mí para honrarlo, porque Dios me ha bendecido con mi esposa y mis hijos, como lo ha bendecido también a usted el Señor. Bueno, entonces, qué importante es esto. Debemos de aprender a fortalecernos en el Señor por los días malos. Hay días, como dije, meses malos, los que tienen empresas o negocios. Los meses en veces son buenos, son malos. Pero nosotros debemos de tomar una ruta que todos los meses son buenos. Porque con el confesar, ahí está la victoria. Dice la Biblia que con el corazón testificamos para justicia y con la boca para salvación. Y el creer es el que fundamenta lo que yo expreso. El Señor dice que la fe viene por oír y por oír palabra de Dios. Romanos 10:17. Yo voy a creer y voy a tener fe por esta palabra. Y voy a mantener lo mío. Si yo estoy en una situación, yo no me voy a quejar con nadie. Lo más mi esposa y mis hijos. De ahí nadie. ¿Qué debe saber allá mi tío, mi tía, mi abuelo y mi familia, mi vecino? Que yo tengo una situación. Yo me voy a quejar con Dios. Yo me voy a arrodillar y le voy a decir, Padre, mira mi situación. Dios, mira mi problema. Señor, mira mi angustia. Mira mi economía. Ay, Saharaya. Ay, Roma Manduramay, Sabaramay, Saharaya. Ay, Yoasa, Hakondibiri, Vikianda. Y Dios va a responder. Y Dios le va a responder. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estas son las cosas del Evangelio. Y esta es la fe que debemos de tener. Es algo sobrenatural. El Evangelio de Jesucristo es algo sobrenatural, no es religiosidad. Es algo sobrenatural. Algo que viene del cielo. La palabra de Dios viene del Padre. Está escrita. Nosotros la tenemos. Pero hay gente que sí confía en la historia. No, usted mire que dice que, hablemos de Centroamérica. Es que dice que los tres viajes de Colón y que vinieron, la pinta que vinieron aquí, y que eso es cierto. Lo aseguro porque está escrito. ¿Por qué no aseguran la Biblia? ¿Por qué no aseguran a Jesús? ¿Por qué no aseguran lo divino? No usted. ¿Sabes si así es usted? A veces yo no me meto ahí porque eso es delicado. Así actuamos nosotros con esa ignorancia.
Ah, no, que mire que ese escritor es bueno, es que ese hombre, ese es célebre, ese sí, mire, damos testimonio de otros grandes. Porque lo leemos, porque está la historia, está la parte de las biografías, la Biblia, que es nada menos la palabra de Dios. A veces no queremos nosotros dar testimonio de ella. A saber usted, mira, sí, yo la leo, dice, pero a saber. Otros dicen, yo no la entiendo. Dice que no me entra. ¿Qué le va a entrar si no tiene, no busca, no escudriña? Pero bien, la misericordia de Dios es grande. Siempre Dios está bendiciendo a su pueblo. Dios nos está viendo con su amor, con su misericordia y con su bondad. Bueno, dije que el apóstol Pablo aprendió a vivir. Claro, porque él oyó, cuando estaban en Antioquía, su capítulo 13 de Hechos, estaban reunidos, dice la Biblia, profetas, maestros, pastores. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo y envíalos. Él oyó que Dios dijo por el Espíritu Santo y creyó. Mire, caminó 3 viajes misioneros. Y vemos nosotros la historia del apóstol Pablo, cómo Dios lo usó, pero él creyó. Y tuvo que pasar muchas dificultades. Cuando leemos el libro de los Hechos nos encontramos la dificultad que tuvo el apóstol Pablo, pero también la resistencia que tuvo y la bendición que recibió en lo espiritual. Porque él recibió dones, recibió los 5 ministerios, recibió de todo. Pero aprendió a sufrir y empezó a honrar a Dios. Y yo voy a terminar con un versículo, vamos a ver 2 Corintios, estamos ahí, su capítulo 4, versículos 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Su sufrimiento tenía peso de gloria, porque él conocía y reconocía su salvación de Cristo Jesús. Sabía que iba a llegar a la eternidad. Sabía que iba a resucitar y él habló de la resurrección. 1 Corintios, su capítulo 15, 52, 53. Nosotros, hermanos, debemos de estar en esta palabra para asegurarnos. Bueno, esa situación que me pasó, bueno, ya la viví, la superé. Hay que darle gloria a Dios. Si se enfermó, dele gloria al Señor, hermano. Si está enfermo, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Pero no dándole gracias por la enfermedad. Dándole gloria a Dios. Señor, tú me vas a sanar, tú me vas a liberar. Porque yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice hay que darle gracias a Dios en todo. Si usted está enfermo, dele gracias a Dios porque está enfermo, no. Vamos a darle gracias a Dios en adoración, en exaltación, y le vamos a decir, Señor, esta enfermedad no es mía. Mi cuerpo no acepta esa enfermedad. Máxime si es un espíritu de enfermedad. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, vayamos hacia adelante creyéndole a Dios, creyendo esta palabra. Igual este versículo para confirmar este que dije. Filipenses, su capítulo 5 o 4:13. Ahí estamos. Filipenses 4:13. Hay una confesión muy buena. Dice, vamos a ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dio estas palabras. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Y sabe por qué él tuvo esta autoridad, esta convicción y seguridad de decirlo? Con los versículos anteriores. Él aprendió. Dice el versículo, vamos a ver, 11. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira, esta es la confesión. Él estaba instruido. Él pasó de todo. Él superó todo. Y luego lo adornó y lo confesó con una gran verdad. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Dele gloria a Dios. Ahora nosotros hay que usar esta palabra. Hay que usar esta palabra y asegurarnos que lo que nosotros estamos aprendiendo tiene peso de gloria, es de bendición. Y ha habido contentamiento en todo, porque hemos aprendido a superar todo, a pasar situaciones económicas, a pasar enfermedades, qué sé yo. Hemos superado. Entonces ahí sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero hay quienes que adornan su confesión y gracia delante de otros. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Estoy bendecido, hermano. Pero su vida. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Sigamos adelante, porque esta es la orden del Señor.